voy a hacer, en primer lugar, 3 grandes temas. Primero, ¿qué va a pasar con el turismo? En segundo lugar, ¿qué va a suceder en el momento actual con las viviendas y uso turístico? Y finalmente, ¿qué sería lo idóneo para este tipo de alojamientos, desde una perspectiva de regulación y desde una perspectiva de profesionalización? Miren, en el año 2020 a España, después de la pandemia, le cayó la diosa fortuna. Cuando estamos en este momento creciendo a un ritmo del 3,4%, no lo estamos creciendo porque el gobierno lo haga fantásticamente. También es verdad que tampoco lo empeora, sino simplemente porque tenemos suerte. En primer lugar, en 2020 vino un cambio radical en las preferencias del consumidor. Los consumidores cogieron y dejaron de comprar bienes manufacturados y pasaron a comprar muchos más servicios, y especialmente servicios relacionados con el ocio, y dentro del ocio con el turismo. Por lo tanto, este cambio de coyuntura nos benefició muchísimo a los países del sur de Europa y perjudicó muchísimo a los del norte. Por eso nosotros estamos creciendo. A final de año estaremos en un crecimiento medio del 3% en España, y Alemania estará en recesión con el menos 0,2%. En el mundo en su conjunto, los niveles de turismo no se han recuperado en el 2023 en relación al 2019. En España sí. Ya hicimos récord de visitantes turistas extranjeros y también hicimos récord de ingresos generados por el turismo. Y este año 2024 estaremos muy cerca, si no lo logramos, de ser el país que más visitantes extranjeros recibe. Superaremos los 95 millones y estaremos muy fuerte luchando con Francia por el liderazgo mundial en visitantes turísticos. En gasto de los turistas extranjeros somos el segundo país. El primero es Estados Unidos. La perspectiva del turismo es maravillosa. Y es maravillosa porque yo no sé si ustedes, habrá personas que son de la década de los 60, de los 70, cuando ustedes tenían 18, 19, 20 años, 22 años y querían ligar, estaban obsesionados con el coche. El coche era fundamental que sea muy bueno para poder ligar. Ahora ningún chaval toma el coche como un elemento de ligar. Ahora, ¿qué hay que hacer para ligar? Tener billetera y viajar, viajar, viajar y viajar. Todos ustedes tienen hijos que verán que no tienen dinero, pero han dado la vuelta al mundo un par de veces, mientras que ustedes se pasaron años y años ahorrando para comprar una vivienda y como mucho se desplazaron a Barcelona, Madrid y los más afortunados al extranjero cuando se casaban, ni antes ni después no. El mundo ha cambiado. Y ese cambio del mundo que lo personifican los jóvenes indica preferentemente que estar especializado en turismo está francamente bien y es el secreto del éxito del futuro. Miren, en el siglo XX triunfó el oro negro, el petróleo. En el siglo XXI va a triunfar el oro azul, que no es otra cosa que el turismo. Entonces, ¿cuál es el principal peligro que tiene España? Pues el principal que tiene el peligro España son los españoles. Es decir, nos encontramos con que en Pueblo Nuevo, Barcelona, un barrio con muchas fábricas, con pitidos constantes históricos en los años 60 y 70 de las fábricas y con muchos camiones y mucha contaminación, nadie protestaba. Ahora, en el siglo XXI, el Pueblo Nuevo es un barrio muchísimo mejor, con muchísima mayor calidad de vida, pero atención, tienen un grandísimo problema. Los turistas, con sus maletas, hacen ruido y ese ruido es insoportable. Váyanse ustedes a Cantabria. Esniace, Torrelavega, es un nido total histórico de contaminación. Ahora a Cantabria, como también le ha venido a Asturias, como también le ha venido a Galicia,
le llegan turismos en masa. Pues los de Torrelavega montan una asociación contra el turismo, cuando en Cantabria, como en Asturias, se les ha ido desde hace años la industria y necesitaban turismo y ahora lo tienen. Atención para ustedes, viene el turismo de naturaleza. Ya no es solo el sol y playa, que continúa siendo mayoritario en España, sino también el turismo de naturaleza. Lo que pasa es que ustedes tienen un gran inconveniente: las comunicaciones. Venir aquí a Logroño me ha hecho recordar mi infancia, cuando viajaba con un TER que era lo más parecido al tren Chuchú desde Barcelona a Huesca. Ustedes, si quieren ser algo en turismo, tienen que remediar las conexiones. Sin conexiones en turismo uno no es nada, uno es simplemente una anécdota. Y es difícil encontrarse una ciudad como Logroño, con ese número de habitantes que tiene, por encima de 150.000, que tenga unas conexiones tan malas. Aquí tienen una serie de políticos y lo único que les digo a los políticos: ¿qué han hecho ustedes durante tantos años? ¿Cómo puede ser que una ciudad como Logroño esté tan horrorosamente comunicada? Es esencial. Miren, Barcelona es lo que es en materia turística porque tiene un grandísimo aeropuerto. Ese aeropuerto, en contra, por supuesto, de los catalanes, es el mayor de Europa en vuelos low cost. Y esta es la clave del éxito de Barcelona. Pero además tiene otra instalación, que es un puerto. Ese puerto es la clave del éxito, que el principal turista extranjero en Barcelona sea uno de gran poder adquisitivo, que es, en este caso, el norteamericano. Pero ustedes habrán visto cómo han salido en los medios de comunicación y han tenido una importancia notable en España en los últimos tiempos las asociaciones de viviendas de uso turístico y, por supuesto, también los propietarios. ¿Qué ha pasado? Yo les voy a hacer un pequeño análisis de lo que ha sucedido y de lo que sucederá. Miren, el sector industrial, desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, con la incorporación de la maquinaria y sobre todo con la cadena productiva que inventó Ford, consiguió un gran incremento de la productividad. Entonces, el sector servicios no lo ha conseguido hasta hace muy poco. Y eso que ha conseguido el sector servicios es la combinación de dos partes fundamentales que contribuyen al éxito. Por un lado, la digitalización de la economía. Por el otro lado, las economías de plataforma. ¿Qué es una empresa de plataforma? Una empresa de plataforma es Airbnb, es Booking, es cualquier empresa que con un elevado inversión puede llegar a todo el mundo. Entonces, la vivienda de uso turístico no es una novedad, existe desde hace mucho tiempo, pero existía en lo que se denominaba la economía informal. Tú tenías una vivienda en la playa, la alquilabas durante unos meses, que normalmente eran 1, 2 o como mucho 3, lo que hacías es coger y que un administrador de fincas, un agente de la propiedad inmobiliaria te lo llevara, y prácticamente era algo como un más a más, que podía sacar un dinerito, pero poco más. Ahora, en el momento que nace Airbnb y goza de popularidad, las viviendas de uso turístico tienen una repercusión muchísimo mayor de la que poseían. Tú puedes contratar una vivienda en La Rioja de uso turístico desde Nueva Zelanda, desde Japón, desde Argentina, desde Sudáfrica, desde cualquier lugar del mundo. Esas son las economías de plataforma. Que estés donde estés, puedes acceder a cualquier bien o servicio del otro lado del mundo. Entonces, indiscutiblemente, la facilidad de comercialización hace que aparezcan bastantes viviendas de uso turístico. Y ustedes se preguntarán, mientras aparecen las viviendas de uso turístico, ¿dónde están los políticos? No están, no aparecen, como normalmente hacen. Nada, de nada, de nada.
Es lo habitual. Entonces, ¿qué pasa? Pues las viviendas de uso turístico van creciendo y hay unos rivales que para mí no son rivales, sino que es complementario, los hoteleros que se empiezan a coger y alarmar. Y enseguida van a hacer estos hoteleros que las viviendas de uso turístico sean los culpables de todos los males. ¿Quién mató a Manolete? Una vivienda de uso turístico, indiscutiblemente. Todo. Pero a los hoteleros, que indiscutiblemente no han sido lo suficientemente perspicaces de coger y al lado de sus hoteles poner viviendas de uso turístico, de tal manera que el hotel ofrece servicios a los que están en el hotel más lo que están en las viviendas de uso turísticos. No lo vieron, les superó la soberbia. No creyeron que las viviendas de uso turístico llegarían a ser lo que son, tener una gran popularidad y una gran aceptación entre la población. Entonces, en esta tesitura se le añade otro que va contra las viviendas de uso turístico. ¿Quiénes son? Los políticos. ¿Quién tiene culpa de que el precio del alquiler de las viviendas en España sean tan caros? Los políticos. ¿Y quién más? Y los políticos. ¿Y quién más? Y los políticos. Nadie más. Increíblemente, PP y PSOE compran el diagnóstico de Podemos, lo compran. Durante la burbuja inmobiliaria hubo burbuja porque se hicieron demasiadas viviendas. Increíble. Ellos no les va a la economía capitalista y esto de la oferta y la demanda lo ven cuadrado. No, señores y señoras. El problema es que cuando hay una grandísima oferta, y solo grandísima oferta, el precio no sube, sino baja. Y por lo tanto, eso no genera burbuja. Lo que pasa que entre el 2001 y el 2007, especialmente el 5, 6 y 7, la banca enloqueció y le concedió un préstamo hipotecario al perro, al gato y al periquito, a todo el mundo. Entonces, la demanda superó con la oferta y la tuvimos montada. Entonces, PP y PSOE, de forma increíble, sin ningún criterio, compraron que no había que hacer viviendas. Atención. ¿Saben ustedes que casi se han hecho tantas viviendas en el año 2006 como entre el 2010 y el 22? En el 2006 se hicieron 725.000 viviendas. Se programaron. Entre el 10 y el 22 se programaron un poquito más de 850.000. Y como no hay viviendas, pues la población se fue masivamente al alquiler. Y al irse masivamente al alquiler, empezó a subir. Pero no solo subió por esto, subió porque en las grandes ciudades nos encontramos de que ha habido un cambio. Antes, las princesas cogían y cuando acababan la universidad se tomaban un año de reflexión. Ahora se lo toma cualquier hijo de vecino. Yo tengo, hablando del vecino, mi vecino, 30 años, que se va a Argentina, a Brasil, a Chile y, oye Mar, ¿dónde vas? A encontrarme a mí mismo. Bien. Pues en Barcelona, en Madrid, en muchos lugares tenemos muchos extranjeros que están encontrándose a sí mismos, es decir, pasándoselo bien de primera y pagando el padre. Y ese padre o la madre que es extranjera tiene mucho más dinero que el local y por lo tanto coge y provoca una subida importante de alquiler. ¿Quién se va de Erasmus, conocido realmente como Orgasmus, porque todo es diversión y nada más que diversión cuando uno va afuera? Mi hija se empeña en ir a Northeastern, en Global Mobility. Ella y su madre, que aprenderá tanto, que será tan importante, que esto será un antes y un después. Yo, que soy el de la universidad, le digo, vas a perder el tiempo. Te lo vas a pasar muy bien, pero nada más. Oye, por hacer una encuesta le subían 2 puntos. Esto es la universidad extranjera que no se lo creen. Pues bueno, este círculo de diversiones hace que haya una barbaridad de estudiantes extranjeros en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Salamanca, en Granada. Y todo esto, ¡pum!, que
quien paga no son ellos, son los padres. Y no quieren ir a residencia de estudiantes. Residencia de estudiantes el primer año, luego el segundo y tercero, el cuarto, en un sitio donde yo tenga mucho mayor libertad. Y van al alquiler y también lo hace subir. Entonces, a los políticos les ha cogido esto del PP y del PSOE en fuera de juego total. No saben qué hacer. Y dicen, ¿quién es el culpable de todo lo que está sucediendo en el mercado de alquiler? No lo saben, no se lo imaginan. Por supuesto, las viviendas de uso turístico son milagrosas. El 1,33% del parque total de vivienda es capaz de hacer subir el precio de la vivienda en 10 años, en Guadalajara al 77%, en Segovia al 72%, en Huesca y Teruel más del 60%. Y atención, ¿saben ustedes cuál es el número de viviendas de uso turístico que hay en Guadalajara? El 0,06 del total del parque. Y en Huesca el 0,08. Claro, ustedes dirán, vale, pero ¿qué pasa con Barcelona? Tenemos un alcalde en Barcelona, Jaume Collboni, que no repunta. Es amigo mío, pero da igual, no repunta en popularidad. Y le dice al experto demoscópico, ¿qué puedo decirle yo a la gente para que esté más contenta conmigo? Y le dice 3 o 4 cosas y dice, pues ya lo tengo entre esas 3 o 4 cosas. Prohibiré las viviendas de uso turístico. ¿Pero cómo las va a prohibir? Si va a tener que pagar una barbaridad en indemnizaciones, porque la licencia que han dado a las viviendas de uso turístico no tiene fin, porque los políticos son tan malos, lo hacen tan mal, que se les olvidó darla por un tiempo y que se renovara. Entonces, esto va indiscutiblemente a coger, y si el ayuntamiento quiere liquidar las 9.800 viviendas de uso turístico que hay en Barcelona, no tendrá más remedio que pagar suculentas indemnizaciones. Pero hagan las cuentas en Barcelona. Tenemos aproximadamente 810.000 viviendas, de las cuales 280.000 son dedicadas al alquiler. ¿Cuántas viviendas de uso turístico hay? 9.800. ¿Ustedes se creen que 9.800 viviendas van a solucionar el problema del alquiler? ¿Y cuántas había cuando llegó Ada Colau? Había 10.400. Es decir, Barcelona ha subido más del 70% el importe del alquiler y resulta que el número de viviendas de uso turístico no ha aumentado, sino ha bajado. Entonces, ¿cómo pueden ser culpables? No. Luego, ¿qué más dicen? Porque aquí dicen de todo. Dicen, oye, si cogemos y miramos las viviendas de uso turístico, es que la gente que vaya prácticamente son pordioseros, mendigos, son gente joven alborotadora. Nada, aquí lo bueno son los hoteles. Los hoteles damos valor añadido alto, las viviendas de uso turístico valor añadido bajo. Mentira, mentira y mentira. Miren, las viviendas de uso turístico, más del 70% que las utilizan son familias. Y son familias especialmente con 2, con 3 hijos, por una sencilla razón. Porque en un hotel tienen que ir a una habitación junior o tienen que coger 2 habitaciones y les sale muchísimo más caro. En segundo lugar, cada vez hay mayor número de personas con intolerancias alimentarias y las familias se quieren hacer su propia comida. Esto no lo pueden hacer en hoteles, pero sí que lo pueden hacer en viviendas de uso turístico. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que las viviendas de uso turístico tienen un público que es diferente del hotelero, y ridiculizarlas diciendo que solo van jóvenes, que arman jaleo todos los días, que es un horror. No es verdad. Pero ya les digo, luego, fíjense lo que sucede con los partidos de izquierdas. Están en contra de las viviendas de uso turístico, pero no están en contra de los hoteles. Las viviendas de uso turístico, la mayor parte de los que son los propietarios son familias. Familias que, por ejemplo, en Cataluña, el 86% de los propietarios de viviendas de uso turístico tienen una. Y el propietario normalmente es de clase media, no como los hoteles, que la inmensa mayoría de los que son propiedad de los hoteles son grandes fortunas o fondos de inversión.
Luego, la patronal hotelera, ¿qué te cuenta? Lo que te cuenta es que las viviendas de uso turístico les hacen competencia desleal. Competencia sí, desleal no. Porque cumplen la mayoría de las normas. Y las viviendas de uso turístico que no cumplen las normas es porque los respectivos ayuntamientos no las han perseguido. Nadie las persigue. La única persona que ha perseguido a las viviendas de uso turístico ilegales en España, que estaba al frente de un ayuntamiento, fue Ada Colau. Nadie más. Y han cogido, y hay en España muchísimas. No obstante, fíjense, hay muchísimas, pero solo 313.000 en comparación a más de 26.600.000 que hay del parque total. En definitiva, miren, estamos ante una campaña organizada. Y una campaña organizada contra las viviendas de uso turístico por parte de tres grupos. Políticos, en segundo lugar, por parte de hoteleros y en tercer lugar, por los del decrecimiento económico. Los del decrecimiento económico son aquellos que dicen que lo que toca ahora es vivir peor, que las viviendas de uso turístico contaminan, que los turistas contaminan. La industria no contamina, pero las viviendas de uso turístico sí. La única actividad que parece que contamina es las viviendas de uso turístico. Y lo que hay que hacer es reducir el turismo. Y esto, yo me acuerdo que en La Sexta explica, una canaria me dijo que había que reducir el número de turistas en Canarias. Y le dije, ¿y de qué viviréis los canarios? Del cine. Impresionante. Impresionante. De que no sé cuándo iban a hacer muchas películas en Canarias. Miren, ¿qué era Cataluña y qué es ahora Cataluña? Cataluña había la industria textil. La industria textil desapareció. La inmensa mayoría de las empresas se han vendido. ¿Qué les ha sustituido? El turismo. Pero, ¿qué es Roma? Administración pública y turismo. ¿Qué es Londres? Empresas financieras a la baja, administración pública y turismo. ¿Se acuerdan ustedes después del atentado de las Torres Gemelas? Los actores salieron en masa a la calle y no pararon de hacer un vídeo tras otro pidiendo a la gente que volviera al teatro, porque sin el turismo no eran viables los teatros. Entonces, por favor, pongámosle un cierto sentido al tema y consideremos a las viviendas de uso turístico como lo que son. Es una manera de alojar a los turistas que es perfectamente compatible con los hoteles y que lo único que se les ha de pedir a las viviendas de uso turístico es profesionalidad y calidad. Y lo que hay que hacer por parte de los políticos es eliminar cualquiera ilegal, porque realmente las que generan los problemas son las ilegales. ¿Cuál es mi visión de las viviendas de uso turístico en materia de regulación? Miren, esto es muy fácil. Yo abogo por la profesionalización. A mí me parece francamente mal, no creo que sea lo óptimo, que una familia gestione una vivienda de uso turístico. Por mucho interés que le ponga, no lo hará tan bien como un profesional. Entonces, me parece muy bien que las viviendas de uso turístico sean una actividad económica. Los hoteleros se quejan de que no son una actividad económica y tienen razón, pero el culpable no es los propietarios o explotadores de viviendas de uso turístico. Los culpables son los políticos que no las han regulado. Por lo tanto, primero, quien tiene que coger y gestionar las viviendas de uso turístico han de ser profesionales, han de ser empresas, han de ser consideradas una actividad económica. Y como actividad económica es indiscutible que deberían pagar IVA, no el 21%, porque lo que pide Sumar y acepta, en este caso el PSOE, increíble que el PSOE aceptara esto, es que ustedes se van a un hotel de Madrid de gran lujo y pagan el 10%. En cambio, si hubiera salido la propuesta de Sumar, van a una casa rural catalogada como vivienda de uso turístico
y hubieran pagado el 21. Increíble, increíble. Lo paró Junts per Catalunya. Si no lo llega a parar Junts per Catalunya, ustedes estarían ahora con el 21% del IVA de viviendas de uso turístico. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, 10%, 10%. En tercer lugar, hemos, sobre todo, de regular cómo tienen que ser esas viviendas de uso turístico. No puede ser cualquier vivienda. Deben tener una serie de condiciones. Debe tener un fácil acceso, debe tener una persona que en todo momento sea el interlocutor de quien habita allá, deben tener una serie de cualidades, por ejemplo, cuántas ventanas han de tener las habitaciones, por ejemplo, han de tener escaleras o no, por ejemplo, cuántas personas se pueden vivir en esas habitaciones dado los metros cuadrados que tienen, es decir, una regulación sensata. Entonces, es discutible sobre si tienen que tener un acceso independiente o no, pero las cosas más básicas que no han hecho los políticos, que realmente han estado fuera de juego. Les explico una anécdota. En una comunidad cerca de aquí, como esto sonaba, en los medios de comunicación, las viviendas de uso turístico, el responsable de turismo de la comunidad autónoma llama a la Asociación de Viviendas de Uso Turístico y le dice: ¿qué os parece si establecemos una moratoria? Pero si en esa comunidad casi no hay turismo, ¿cómo vas a establecer una moratoria? Tú lo que te interesa es que haya más turismo, no menos. El que lo dice no es de Sumar, no es de Podemos, es del PP. Pero como el río suena, como se han metido, yo me propongo hacer una moratoria. Pero por favor, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Me parece realmente increíble. Miren, les voy a contar ahora las claves de la rentabilidad de una vivienda de uso turístico. ¿Saben ustedes cuáles son los sitios menos rentables de España? Sevilla. ¿Saben por qué? Porque prácticamente el centro de la ciudad está infestado de viviendas de uso turístico. Como mucho, la mayor parte de las viviendas de uso turístico están alquiladas 3 meses. Y con 3 meses yo creo que le sale mejor hacer alquiler convencional que la correspondiente vivienda de uso turístico. ¿Dónde es el chollo supremo una vivienda de uso turístico? En Barcelona, en Madrid, en una ubicación cerca de lo que sería el centro histórico, porque estaremos hablando de que como mínimo estarán 10 meses y medio con habitantes esas viviendas. Es decir, estamos en un momento en que en España la temporada baja casi ya no es baja y que viene regularmente muchísima gente a visitar las principales ciudades de España. Otro sitio donde cerca de los 10 meses están alquiladas es Benidorm, porque el nivel turístico de ciudades, desde la perspectiva de llegada de extranjeros, la primera es Barcelona, la segunda es Madrid, pero la tercera ya es Benidorm. Y Benidorm tiene muchísimas plazas hoteleras, pero también tiene muchas viviendas de uso turístico, y lo que observamos es que esas viviendas con los hoteles se pueden compaginar perfectamente bien, y ustedes vayan en enero, febrero y no se lo van a encontrar ni mucho menos vacío, porque la temperatura de Benidorm para un inglés, para un alemán, para un noruego en enero es prácticamente lo que nosotros observamos casi en verano. Entonces, en esta tesitura, lo único que hay que hacer es coger y poner unas cuotas. ¿Es normal que, por ejemplo, como sucede en el centro de Sevilla, que haya más viviendas de uso turístico que viviendas convencionales? No. Pongámosle una cuota. Pongamos la cuota de que en cada barrio va a haber un 5% como máximo de viviendas de uso turístico.
esta cuota está claro de que no se va a perder lo que sería la idiosincrasia del barrio. Para que ustedes cojan y vean si la mayoría de las ciudades cumple o no lo que les he indicado. En el caso de Barcelona, el distrito más obrero y alejado del centro tiene el 0,04% de viviendas de uso turístico. El distrito más céntrico, Ciutat Vella, tiene el 2,52 y el distrito más famoso, l'Eixample, el 2,48. Ninguno de los distritos incumple ese principio del 5%. En tercer lugar, vamos a coger y decir, oye, si la vivienda de uso turístico tiene 40 metros, pues solo puede tener 2 ocupantes. Si la vivienda de uso turístico tiene 60 metros, ya podemos aumentar el número de ocupantes. Estas regulaciones, de verdad, que los políticos tienen que esperar 15, 16 años para ponerlas en práctica. Pero si, sobre todo, son regulaciones derivadas de la sensatez y, sobre todo, es una regulación que hay que hacer en consenso con las asociaciones de viviendas de uso turístico, porque ellas son las que principalmente, las que más ganan, y sobre todo coger e impedir que una familia pueda gestionar una vivienda de uso turístico. Eso se hace de una manera muy simple, obligándole a cobrar IVA. Y si tú le obligas a cobrar IVA y le obligas a tener una licencia como profesional, se ha acabado la historia. Y una gran parte de las ilegales desaparecerán, y la otra parte a través de los respectivos municipios, con personas que investiguen si se está cumpliendo o no la legalidad en diferentes viviendas, se ha acabado. Entonces, y resumo, porque me han dicho que dejo un tiempo para preguntas. Mire, el turismo en España tiene unas perspectivas inmejorables, porque entre otras cosas somos muy buenos. Somos el país más competitivo del mundo según el Foro Mundial del Turismo, y lo somos año tras año. En segundo lugar, piensen ustedes que cada vez más las personas cogen y regatean en el supermercado, entendiendo que miran el céntimo para ahorrar lo que sea, y eso que ahorran lo gastan en otro lado, en viviendas de uso turístico, hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Yo tengo un amigo que me dice, mi hija no le llega, no puede tener hijos. Y yo empiezo a investigar. ¿Cuánto gana tu hija? 2.200 euros. ¿Cuánto gana su marido? 2.000, 4.200. ¿Tu hija se fue en febrero a Tailandia? Sí. ¿Tu hija se ha marchado a Japón en las vacaciones de verano? Sí. ¿Tu hija tiene un barquito en el muelle de Palamós? Sí, pero no paga. Es el único que no paga por el muelle. ¿Y no os vais vosotros con vuestra hija a Nueva York en diciembre? Sí. ¿Tu hija va un día o 2 a la semana de restaurante? Por supuesto. Esto es lo que hay. Esto es lo que viene. Esto se llama cambio generacional. Y en este cambio generacional estamos magníficamente instalados. Aprovechemos la oportunidad. No vamos a coger y vamos a pensar en la España de los años 90, en que no venían estudiantes, no venían ejecutivos desplazados, no venían personas con poder adquisitivo a conocerse. Ha cambiado. No podemos hacer caso de los melancólicos, porque sí, miren, la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero ni en la tinta invisible aparece que sea regalada, que sea donde uno quiera, y especialmente que sea al lado de mamá para poder ir a cenar con ella. No, El que se quiera ganar una vivienda se lo ha de trabajar.
como muchísimos de ustedes se lo trabajaron, como muchísimos de ustedes ahorraron. Y el problema del alquiler de vivienda no es de las viviendas de uso turístico, es que los políticos no quieren hacer vivienda pública de alquiler. Y les contaré la verdad, no lo que ellos dicen, que se lo callan porque consideran que no es políticamente correcto. Se ponen viviendas de alquiler y al cabo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, tienen que cobrar, no les pagan, y cuando os dice, ¿por qué no has pagado? ¿Te has quedado en paro? No, es que a partir de ahora no te pagaré. Como esto es público, no te pago. Pues yo cogeré y te desahuciaré. Y ellos dicen, los que no pagan, y yo traeré al primo de Zumosol. El primo de Zumosol son el sindicato de inquilinos. ¿Y qué dice el político? Uy, 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 saldré en los medios de comunicación, me arruinarán la carrera política. Pues que se quede para toda la vida, sin problemas. Segunda cosa, al cabo de 5 años, 6, 7, una buena parte están destrozadas. ¿Saben ustedes cuántas viviendas de alquiler de protección oficial se hicieron el año pasado? Recuerden, más de 26.600.000 unidades en el parque de viviendas, 4.500, y luego tienen la jeta de decirnos a todos que ellos van a hacer mucha vivienda, que están muy preocupados, que lo van a resolver. No. Las viviendas de uso turístico son un perfecto complemento de los hoteles y son absolutamente necesarias para un país que quiere progresar, que quiere recuperar los años perdidos de la década pasada, que tiene un puntal en el turismo como motor de desarrollo económico y que ha de aprovechar la oportunidad. Todo el mundo quiere venir a España. Fíjense si el tema es tan importante que las viviendas compradas por extranjeros en los últimos tiempos han reapuntado muchísimo. Si yo les dijera el país que más compra viviendas en relación a la población, no lo adivinarían. Son los belgas. ¿Y saben por qué son los belgas? Porque en Bélgica, de 365 días que tiene el año, 280 o está nublado o lloviendo. Los nuevos compradores de viviendas también son sorprendentes. Son polacos. Son polacos que tienen pánico a lo que les puede pasar si la guerra de Ucrania va más y les toca a ellos, y se preguntan, ¿a dónde nos podemos ir? Masivamente a España. No están comprando viviendas por más de 1 millón de euros, ni por más de 500.000, 250.000, 300.000, etcétera, etcétera. Pero ya para acabar, la última reflexión. Zapatero a tus zapatos. Si tienes dinero y quieres comprar una vivienda a uso turístico, ponla en manos de profesionales. Asegúrate que te cobran lo justo y asegúrate que está bien comercializada. Si consiguen que esté 6 meses ocupada, te saldrá rentable. Si está solo 3, no te sale rentable. Y sobre todo, no hacer castillos en el aire y ver principalmente dónde hay las oportunidades. El otro día, con una persona con la que estoy negociando si le asesoro o no, me dice, ya he hecho una inversión. ¿Qué has hecho? En viviendas de uso turístico. Y me digo yo, ya lo verás, ya verás cómo se la han jugado. ¿Adivina dónde ha invertido en viviendas de uso turístico? ¿Lo adivinan? En el sitio donde hay más, la competencia es más grande y la rentabilidad menor. Sí, señores, Sevilla. Zapatero a tus zapatos. Gracias. Yo si fuera el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de La Rioja, pasado mañana en la mesa del consejero le meto una regulación de las viviendas de uso turístico.
para que tenga que trabajar lo menos posible, porque tampoco les gusta trabajar mucho a los políticos. Entonces, para trabajar lo menos posible y para que puedan meter la pata lo menos posible. Piensa, como anécdota, de que la persona que más influyó en la Constitución española fue Fraga, que no era un partido mayoritario, Alianza Popular, sino minoritario. Y fue la persona que más influyó porque era el único de los ponentes de la Constitución que había hecho una Constitución. Pues aquí, 3/4 de lo mismo. Antes que me regulen, voy yo y hago una propuesta de regulación. Y sobre todo, no cometo el error de coger y no denunciar a las viviendas de uso turístico ilegales. Las asociaciones de viviendas de uso turístico han de ser las principales. Si tú tienes bajo control a los políticos, oye, el futuro es impresionante. Para vosotros, un poquito menos, porque realmente es el problema. Llegar aquí es tremendo y es una cosa que está cogiendo y os está perjudicando. Si tú puedes coger, vienes del extranjero, quieres ver bodegas, te vas a Valladolid, porque vas a Madrid y en una hora estás en Valladolid. En cambio aquí es una penitencia. Aquí habéis de mejorar dos cosas. Uno, la regulación. Dos, sobre todo el transporte, y tener vías rápidas que os puedan traer desde un gran aeropuerto. Y sobre todo, coger y tener muy segmentado cuál es vuestro atractivo. Mira, vayas a donde vayas en España, todo el mundo cuenta el mismo rollo. Qué bien se come aquí. Por lo tanto, eso no es ninguna ventaja. Vosotros tenéis dos ventajas y las tenéis que explorar. Y tenéis que coger con esas ventajas a difundirlas masivamente. La primera ventaja son las bodegas y la cultura del vino. La segunda ventaja es la naturaleza. Habéis de hacer recorridos por valles, por montañas, por donde sea. Hay gente que se pirra por eso. Me dicen, oye, mira, ahora con mi mujer y mi hija nos vamos de vacaciones y nos vamos a la montaña. Vosotros pensaréis, esto debe ser relajación total. No, es un chute de ansiedad bestial. ¿Y por qué es un chute de ansiedad? Porque los caminos por los que me llevan, mi corazón está al 150 latidos, porque es, ahora me caigo, ahora no me caigo. Incluso cualquier camino a la gente le encanta. Habéis de construir un relato y esos relatos son relativamente fáciles. Por ejemplo, ¿el apóstol Santiago murió en Santiago de Compostela? Por supuesto que no, pero puso de moda Fraga, otra vez Fraga, tú, con el Jacobeo, gastó una barbaridad de dinero en publicidad y eso fue indiscutiblemente su atractivo. Cuando tú vas al barrio gótico de Barcelona, de barrio gótico no tiene nada. Es un barrio hecho entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero Barcelona se ha sabido publicitar fantásticamente en todo el mundo. Cuando tú te coges y te vas a la Costa del Sol, es una costa que está muy bien, pero no es muy diferente de otras españolas. Pero su publicidad ha sido magnífica. Y en el Reino Unido llaman a la Costa del Sol la costa, como si no existiera otra. Entonces, no os podéis conformar con coger y decir, aquí hay buena gastronomía, hay buen vino. No. Habéis de hacer publicidad y habéis de construir un relato de qué es La Rioja y en qué se diferencia de otros sitios. ¿Que esto lo tienen que hacer los políticos? Sí, pero no esperar nada de ellos. Lo habéis de impulsar vosotros y ellos si acaso lo suscribirán. Es la manera de que el futuro sea espléndido, porque turismo va a haber muchísimo, porque además el turismo busca cosas distintas de las playas y en ese segmento de mercado que es el turismo naturaleza, yo creo que La Rioja tiene mucho que decir, pero para que pueda decir mucho ha de hacer mucho. Gonzalo, quería preguntar, en tu opinión, ¿quién y cómo debe perseguir las viviendas ilegales? Esto lo tiene que hacer el ayuntamiento.
Pero ¿el Ayuntamiento de Logroño ha perseguido las viviendas ilegales en Logroño? Me parece que no. ¿El Ayuntamiento de Madrid ha perseguido las viviendas ilegales en Madrid? Tampoco. ¿El Ayuntamiento de Granada ha perseguido las viviendas ilegales de uso turístico? No. Hay que presionar. Mirad, esto es muy sencillo. Los políticos funcionan por presiones y tenéis que ser un lobby. Y tenéis que estar todo el día reclamando. Si no, nada. El que no se mueve no sale en la foto. Y lo que tenéis que tener claro es que tenéis que tener un presupuesto. Con ese presupuesto tenéis que intervenir en los medios de comunicación. Tenéis que generar opinión pública a vuestro favor. Tenéis que tener en las redes sociales muchísimo contenido indicando lo bien que lo hacéis y lo que aportáis a la economía de La Rioja. Vamos a ver. Mirad, esto funciona así, ¿vale? Y yo quiero que lo que veis en televisión o lo que me escuchéis en radio, pues soy el mismo que aquí. ¿Qué le importa a un político? Su puesto de trabajo. Punto. Hombre, no, es que buscan mejor para la sociedad. No, no es verdad. En segundo, ¿qué es lo segundo que le importa? Su familia. La de su casa, no, la política, el partido. Y el tercero, si puedo hacer algo, pues igual hago algo para los ciudadanos. Pero normalmente las cosas que hacen los políticos es bajo presión. Esto lo hace muy bien Exceltur, muy bien. Y coges, y a los principales hoteleros de España están todo el rato teniendo en su boca que las viviendas de uso turístico prácticamente es como una plaga bíblica, que son horrorosas. ¿Y dónde están los propietarios, gestores de viviendas de uso turístico? No aparecen por ningún lado. Nada, de nada. Oye, tendríais que salir todos los días en medios de comunicación contrarrestando el discurso. Mira, las principales claves de cómo se actúa con el poder para que el poder te beneficie en lugar que te perjudique es que no las sabéis. Y si no las sabéis, lo más probable es que os den una torta en una mejilla, en la otra y en la otra. Si tú eres un empresario, no puedes ir con el lirio en la mano. Tienes que utilizar todos los resortes para, en primer lugar, no te perjudiquen las autoridades y si puede ser que te beneficien. No esperes de ellos soluciones. Las soluciones te las tienes que buscar tú y convencerle de que esas soluciones le darán votos. Te voy a explicar el problema de la vivienda en España y cómo actúan los políticos, en este caso de izquierdas, para que veas. Los de derechas tampoco están allá que te lo verás. Pero yo, conversando con un alto cargo socialista, le digo, mira, os estáis equivocando. Dice, en España, en el mercado de alquiler, hay un problema de oferta. La demanda es normal, como en otros lugares del mundo, pero aquí hay una oferta escasa. Por lo tanto, si vosotros no queréis hacer oferta de viviendas públicas de alquiler, entonces tenéis que incentivar a los propietarios a que pongan más viviendas en alquiler, dándoles subvenciones y reduciéndoles impuestos. De esta manera la oferta será mucho mayor y el precio bajará. Y me dice, la solución es buena, pero nos cuesta muchísimos votos. Porque claro, parece que beneficiemos al propietario y eso nos cuesta votos. Por lo tanto, esa solución, que es la correcta, es imposible. Esto es cómo funciona la política. Y hay que entenderlo. Si no lo entiendes, te la van a dar por un lado y por otro.